Desde el bar, edición Liga MX, vamos a hablar de la previa, vamos a hablar también de, obviamente, el Clásico Joven, de el Tigres Chivas, partidos importantes, obviamente de el Pumas Mazatlán, un partido absolutamente fundamental, y ya, fuera de broma, vamos a meterle todo en Liga MX, y también vamos a empezar con un debate filosófico sobre las fuentes periodísticas y los deportistas. Luis llevaba 3 días insistiendo en que lo hiciéramos, finalmente lo vamos a hacer hoy, realmente hay que decirlo, él quería hacerlo desde hoy, yo había dicho que lo hiciéramos ayer, pero bueno, vamos a hablar de eso, y yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Patreon, patreon.com/, desde el Bar POD, que también van a ver ahí no solo la previa con los partidos top que ya mencionó Martín, sobre todo el Pumas Atlán, también hablaremos de la designación mexicana de los árbitros para la Copa del Mundo, hay ahí algunas opiniones polémicas, y bueno, alguna cosa más saldrá en Patreon, pero antes estaremos unos minutos aquí en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y más plataformas. Como siempre les digo, suscríbanse, de preferencia en Patreon, son apenas $6, con eso les alcanza para qué, unos tacos quizá, pues venga, mejor suscríbanse con nosotros y les dura todo el mes y no solamente una comida. Y también mándenos saludos, comentarios, mentadas, lo que se les dé la gana, pero de 5 estrellas, como Rafa Domínguez, que dice: hablando de arbitrajes, el de la Conca Champions no canta mal las rancheras. En los 2 juegos en la Bombonera, los porteros gringos se la viven perdiendo tiempo y no los amonestan. Además, con 6 goles, 2 de ellos revisados por el VAR, un lesionado y varias ventanas de cambio, uno imaginaría que agregarían al menos 5 minutos. El árbitro agregó 2 en el primer tiempo y 3 en el segundo. Sí, bueno, pues eran los arbitrajes de la CONCACAF, güey. O sea, ¿qué podemos decir de ese tipo del arbitraje en el área? O sea, siempre ha sido nefasto. De hecho, hasta ha mejorado en comparación de lo que era antes. O sea, antes venía un jamaicano y era así catastrófica la cosa, ¿no? Bernie Ulloa, el famoso Bernie Ulloa. Después estaba el salvadoreño Joel Aguilar, que era el mejor de CONCACAF y también era un desastre. Así que ha mejorado realmente. Si solo es una cuestión de pérdida de tiempo, la realidad es que pues sí has dado un salto hacia arriba importante, ¿eh? Sí, igual, bueno, además, menos mal que sí que ha mejorado un poquito de los cientos de millones de dólares que se roban, digo, que reciben por las Copas Oro, Nations League y demás en Estados Unidos, pues algo invierten en mejorar un poco el nivel del fútbol y el arbitraje en el Caribe y Centroamérica, pero sí, es muy poquito, evidentemente, todavía hay mucho que avanzar. No es que en Estados Unidos o México haya arbitrajes tampoco así de élite, salvo 1 o 2 árbitros buenos, pero sí, pues que donde uno mire, ya está de moda quejarse del arbitraje y la verdad es que hay que quejarse cuando es claramente tendencioso hacia un lado. Cuando se equivoca para los dos, pues ya, ¿qué más da? Digo yo. Y te voy a decir una cosa, Luis, que es importante. Digo, que no es nada nuevo porque lo hemos hablado aquí mucho, pero yo tuve una discusión con unos periodistas ingleses que, como siempre, los periodistas ingleses tienen las peores opiniones posibles. Y están contra el VAR, ¿no? Sí. Están diciendo que el VAR es una mierda, que la tienen que quitar, etcétera, etcétera. Por suerte es una lucha de ellos y no lo van a ganar, ¿no? Pero yo estoy convencido que el arbitraje con CONCACAF ha mejorado un montón a partir del VAR, porque ya no la pueden cagar. O sea, la pueden cagar, pero mucho menos, ¿no? O sea, ya no la pueden cagar en cosas flagrantes, en no marcar bien fuera de lugar, en anular un gol que era legítimo, o sea, ese tipo de cosas que antes pasaba mucho con el arbitraje en CONCACAF, ahora pasa menos, en buena medida, porque ya no es uno, sino son los árbitros más los 6 personajes del VAR, que, insisto, se pueden equivocar, pero el margen de error es muchísimo menor. Sí. Yo, si no me equivoco, creo que sacaron ayer o hoy en The Athletic, y me imagino que con un columnista inglés. Sí, Por ¿no? eso, Esa, ¿no? sí. Ese artículo de el gran sufrimiento que es ser VAR. Ya ni siquiera, ¿no? La tensión que vive el árbitro, que tiene que estar desde muy lejos analizando si un gol puede contra o no. A ver, aquí lo hemos dicho toda la semana, de hecho, que sí hay detalles que se pueden mejorar del VAR. Creo que ese rearbitraje de muchas jugadas en las cuales no hay una constancia al 100% de que había error originalmente, tendría que reducirse, pero sí, para errores flagrantes, para fueras de juego que sí eran o que no eran, para faltas claras que no ve el árbitro, para manos, etcétera, pues sí es bueno que exista, porque sí, se reduce el número de errores. Lo que tiene que hacerse ahora es reducir el número de intervenciones innecesarias. Y después, eh,
si uno lee ese artículo, porque yo lo leí, es de, creo que es Graham Paul, el ex árbitro internacional inglés, que después pasó a ser VAR, ¿no? Y sí se queja de la tensión y eso, pero en ningún momento arremete realmente contra el VAR. O sea, Ujú. sí habla de que es mejorable, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? En que no deberían marcar esas cosas así tiki-taki que exageran a veces, como el penal ese contra Pumas. No, no me olvido. Eh, Supéralo, supéralo ya. no puedo, no puedo, no puedo. Pero que el VAR es una magnífica herramienta que le sirve además mucho a los árbitros para no cagarla, porque después se echaban unos errores brutales y a su casa, ¿no? Sí. O sea, ya no. Y ahora se echan un error brutal, el VAR les dice, no, no, no. Imagínense que fue Roberto Rossetti, ¿no? El del partido de México contra Argentina. Ujú. Ese partido acabó, o Máximo Busaca, ya no me acuerdo, uno de los dos. Ese partido esencialmente acabó con su carrera. O sea, ese error en el partido de México-Argentina. Si fueran tiempos del VAR, simplemente el VAR lo hubiera llamado, hubiera marcado fuera de lugar y su carrera hubiera seguido normalmente, no habría habido problema, no, ni polémica, ni nada de nada, ¿no? Era un error garrafal, pero que con el VAR simplemente se podía haber corregido y ya. En ese partido, el árbitro fue Roberto Rossetti, Rosete, sí. italiano, que después de eso dirigió 4 finales de la Champions. No, no es cierto. Ahí ¿Te sí ya imaginas? se le fue, fin. De hecho, no volvió a pitar a nada importante. No estoy seguro de si porque se retiró o simplemente por No, eso, no, ¿no? De no, que fue por ya no eso. confiaron en él. Sí. Este, Él mismo lo dice en alguna entrevista hace mucho tiempo, la vi, diciendo que él sabía que era un error y él sabía que le iba a costar muy caro, pero no podía hacer nada porque las reglas pues no le permitían, ¿no? Y sí. eso, le costó la carrera internacional. Pues sí, ahí está. Hablando de arbitraje, tenemos todavía más comentarios al respecto. Dice Pepe Mejía desde Spotify. Tengo un conocido que es árbitro en la talacha y está terco que el de Chivas sí fue penal. Además, confía ciegamente en Chacón y este dijo que estuvo bien marcado. Hijo, no sé qué sea peor, si lo del penal o confiar ciegamente en Chacón. El problema con los árbitros es que, con los analistas arbitrales, no con este cuate que obviamente, Sí. es que uno ya nunca sabe si su opinión es real o es simplemente para tirarle grilla a los con los que está en contra o defender a los que están a favor, ¿no? O sea, hay tal división en el gremio arbitral que, pues, uno ve que de pronto pasa algo y el tal árbitro dice: "Es que esto es una mierda, ¿cómo puede ser?". Y Sí. después te das cuenta que en realidad el que está de director de la comisión es el enemigo de este otro árbitro y este otro árbitro quiere además su chamba y entonces por eso le está tirando grilla y después hay otro que defiende, que es parte de la comisión. O sea, es es como si de pronto, pues como la Televisa de los 90, ¿no? Que defendía a la América, a capa y espada, y José Ramón le tiraba a la América a capa y espada sin importar lo que pasara, ¿no? Eso Ujú. es lo que es el gremio de los analistas arbitrales hoy. Sí, un poco así. Y ya la última de Jonathan Ayala Colón. ¿Creen que el arbitraje favorezca a los países locales en el Mundial? A ver, está documentado que hay Ujú. pequeños sesgos a favor de tanto los locales como los equipos más grandes, ¿no? Creo que con el VAR esto va a disminuir de nuevo por lo mismo. Pero sí, en las jugadas de criterio, es que, primero, un árbitro no quiere ser abuchado por un estadio entero, Sí. eso por un lado y con los locales, y después, si tú le pitas algo en contra al Real Madrid, que no era, Ujú. puta, la prensa del Real Madrid te va a matar. Sí. Mientras que si lo pitas a favor, Se van a quejar entonces, los antis, pero no es lo mismo. pues, pero no es lo mismo. Y entonces, inconscientemente, o sea, yo no digo que sea consciente, pero inconscientemente sí les tiemblan más los cachetitos cuando se trata de afectar al equipo más grande. Sí, yo creo que no vamos a ver un Corea del Sur 2002, No, ya es imposible con el VAR, pero sí podríamos ver un penal Pumas-Chivas, del sábado pasado, a claro. favor de uno de los equipos locales, o bien que como ellos sean el equipo que esté en defensiva, no se marque, aunque bueno, eso es lo que creemos que no debería haber sido el caso, ¿no? Pero sí, alguna jugada de criterio, alguna en la tablita, ahí tiene lógica que se inclinen por el equipo local, sobre todo, hay que decirlo, si es Estados Unidos, en menor medida si es México, por Canadá la verdad no creo que haya mayor intención de ayudar, porque pues tienen pocos partidos en casa, no son un equipo de mercado importante, en cambio sí, que México avance una ronda más es buen negocio para FIFA, ni se diga que Estados Unidos para dejar contento al señor que es premio A FIFA la de la gente paz. naranja.
Sí, Exactamente. a ver, yo no creo que, no creo que, o sea, insisto, me parece que es absolutamente inconsciente, ¿eh? Digo, ahora con Infantino y Trump ya nunca se sabe esa Ujú. parte, pero en general me parece que es inconsciente, pero existe, o sea, el sesgo está claro que existe. Entonces, pues sí, es posible y en este caso nos va a beneficiar, ¿no? Como nos ha afectado en varios mundiales, que nos toca enfrentar equipos más grandes y nos agarran a nosotros de porquito. Exactamente. Pero bueno, hablando de amigos de Donald Trump, ¿por qué no pasamos al tema de un entrenador que es empleado de uno de los grandes amigos de Donald Trump, el señor Robert Kraft? Logré ligarlo a esto. A ver, yo sé que no quieren ustedes que hablemos de otros deportes. En este caso no es un tema de deporte como tal, como es el fútbol americano, sino el escándalo que se armó hace 2, 3 días en Estados Unidos, Explícalo, explícalo. porque seré lo más breve que pueda. Al entrenador de los Patriots, a Mike Vrabel, lo cachan en unas fotos con una reportera, una de las insiders famosas de Estados Unidos, Diana Russini. Ambos están casados, no entre sí, evidentemente, y pues las fotos dan a entender que están sosteniendo una affair, aunque en ninguna se les ve, digamos, ni besándose, ni situación totalmente, digamos, ya obvia de un romance, sino en una están abrazados, en otra creo que se toman de la mano un segundo, y en otra más están echados frente a una piscina, ¿no? Evidentemente, la primera reacción es, no, pues están teniendo un affair. Ya a la reportera le buscan todos los tweets habidos y por haber en los que ha hecho alguna referencia a Bravel o a su esposo, que hay bastantes también muy Eso es lo que te iba a manchados. decir, hay un Sí, montón, es increíble, sí. francamente. Y bueno, ya después de eso, así que los amigos de Bravel y de la reportera, tanto amigos como tales, como amigos en la prensa y todo, han sacado la respuesta de no, miren, a ver, ambos estaban ahí con grupos de amigos, las fotos son trucadas o por lo menos misleading. En realidad, pues sí, ahí estaban los dos, pero se magnificó esto con el afán de hacerlos ver como que tengo una affair. No vamos a discutir aquí si el affair es real o no. No nos importa eso. Ya eso lo Yo lo sabrán. único que voy a decir es lo siguiente de Ujú. eso. Si mi mujer me viera en esas fotos, por más amigables que fueran con otra mujer, me divorcia inmediatamente. Sobre todo con la panza de Bravel. Yo creo que es más, Además, sin fotos, te divorcian ya de sí, inmediato. puede ser, pero digamos que las fotos son suficientemente amistosas Sí, como para que a cualquiera que tenga esposa lo divorcien sí, por que algo así, ¿no? es difícil creerse la versión de que simplemente están ahí, que se llevan, pero yo, insisto, el debate no está ahí, No es ese. no es ese, que cada quien piense lo que quiera de si es un romance o no, sino en lo que es la relación entre prensa y fuentes, ya sea entrenadores, jugadores o dueños, porque concediendo que no haya romance, bueno, ellos sí reconocen que son buenos amigos, las fotos indican, ¿no? Pues, es una amistad cercana, por lo menos, y sobre todo en Estados Unidos estaba el debate de, ok, ¿se puede tener ese grado de amistad con una fuente? En particular, daban el ejemplo con Diana Rossini de que varios tweets elogiando mucho a Bravel, empujando mucho en las últimas semanas sobre la idea de que los Patriots van a conseguir un trade por A.J. Brown, figura de Eagles, en una forma que lo hace ver, digamos, favorable a Patriots, porque Eagles tendrá que soltar al jugador, etcétera. Entonces, bueno, ahí está el debate. ¿Se puede o no tener una amistad cercana con una fuente? Llámese entrenador, jugador, dueño, etcétera. Yo creo que no. O sea, yo creo que no. O sea, imaginemos que esto es como si de pronto estoy pensando quién puede ser una reportera mujer en México para que tuviera más sentido este asunto. Sí, es que, o sea, No, las hay, pero no son famosas. no son tan famosas, pero bueno, vamos a poner cualquier cosa. Y pobre Majo, no quiero, pero vamos, es la que se me ocurre, ¿no? Como si Majo González de pronto eh, se le viera en fotos sospechosas con Alejandro Sendejas, para hacer la cosa aún más random, ¿no? Sí, ¿no? Eh, pues obviamente eso pondría en duda, en cuestionamiento pues su imparcialidad, ¿no? Sobre todo porque además, en este caso, sí han salido tweets e informaciones que a uno ya lo hacen sospechar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un jugador que se llama A.J. Brown, que es un Sí. receptor, que es uno de los mejores de la liga. Ahora, digamos, ya no es de los mejores, pero todavía es top 10 de la liga, que constantemente está Rossini lo había puesto jugando para los Patriots, que es el equipo de Bravel, ¿no? Entonces,
uno piensa, ¿qué tanto es realmente que hay un interés y qué tanto es presión por parte de eh, Fabrizio, quiero decir, de Diana Rossini, para que se fuera a jugar al equipo de su amante, ¿no? O sea, si uno lo piensa así. O de su Entonces, amigo incluso, ¿no? De o de, o echándole de la mano a la amistad o al amante, puede ser cualquiera de las 2, al fin de cuentas le está haciendo, un favor al lado de los Patriots al hacer esa presión de que sí, sí, ya se quiere ir, los Eagles tendrán que dejarlo ir y poner en ese entorno, pues sí, ¿no? Desfavorable al equipo que es ahora mismo quien tiene a AJ Brown, que son los Eagles, ¿no? sí, exacto. Eh, y yo creo que hay un problema general en cuanto a la ética de estos insiders, ¿no? Porque los Ujú, insiders se han vuelto superpoderosos y volvemos al tema de Fabricio Romano, que es algo que ya platicamos aquí, ¿no? Que cada vez está más claro que Fabricio Romano cobra por ayudar a algunos agentes, a algunos jugadores, a algunos equipos, etcétera. Y eso, o sea, realmente tiene una influencia en el mercado y realmente tiene una influencia en lo que pasa, ¿no? Y yendo a México, todos sabemos también, bueno, todos los que estamos aquí, los que nos han escuchado, que David Medrano siempre ha sido cercano a algunos directivos, ujú. ¿no? Y que a veces cuando salen las notas, cuando por ejemplo dice el descenso nunca volverá, dices, ¿quién lo está diciendo? ¿Podría ser el dueño del Santos, por ejemplo? ¿No? Eh, entonces, sí me parece que hay una parte del mercado, digamos, del periodismo que está podrida, ¿no? Y Mm, esa es una parte importante. Ya ha llegado el punto a ser tan prevalente, tan común, que ya de plano Adam Schefter y Ian Rappaport, que son los dos insiders más grandes de NFL, ya dicen, tal jugador va a fichar por tal, información dada por la agencia tal, ¿no? O sea, ya exacto. como para evitarse esos cuestionamientos. Sí, aquí notarán que Martín se distrajo muy al final de cuando yo estaba hablando, porque yo mencioné a AJ Brown y él no se dio cuenta. AJ Brown. Sí, pero bueno, no te preocupes, estoy más jodiendo. El chiste es que, sí, o sea, es una situación, eso, ¿no? Un poco de la ética de tener una relación. Una cosa es conocer a tu fuente, llevarte bien. Evidentemente, hay años, hay reporteros que tienen un trato de años con el mismo jugador, el mismo entrenador, los agentes incluso. No se les pide que tengan una barrera por completo y que solamente digan hola, adiós. Se puede tener un trato amigable, pero sí, de repente se puede cruzar la línea de ya hacerse cuate y entonces cuando tienes que reportar sobre esa persona, pues es difícil creer que lo estés haciendo con un 100% de imparcialidad, ¿no? O sea, nos conocemos y somos también de repente amigos de, ya sea de algún entrenador, de algún jugador. También conocemos a gente que se hicieron muy cuates de sus fuentes. Y sí, a veces cuando publican algo es, ok, ¿qué tanto es porque esta es la información 100% verídica y qué tanto es por echarle una mano a este jugador, ¿no? ¿Qué tanto es por tratar de dejarlo bien cuando cometió algún error, cuando dijo alguna babosada, cuando soltó una patada y quiere decir, no, no, es que no era su intención o no es un jugador malintencionado? Vaya, Es, es difícil, ¿no? Mantener ese balance entre ser reportero que tiene a un conocido que es a su vez su fuente y el tener esa amistad que luego puede influir en el trabajo, ¿no? Pero luego hay cosas como que son muy burdas, ¿no? O sea, lo de Sergio Dip y el Chicharito. Ujú, O sea, de plano era muy burdo y claramente son amigos, pero pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, los periodistas de camiseta muchas veces también cruzan esas barreras de la falta de ética profesional en cuanto a las fuentes, ¿no? Yo la verdad es que en mi caso, y creo que, digo, lo voy a mencionar así, yo tengo, digamos, he tenido a lo largo de mi carrera periodística tres amigos cercanos, y ni siquiera tan cercanos, pero ujú. suficientemente cercanos en el mundo del fútbol, que en su momento, ¿no? Que fueron Joaquín Beltrán, em, Yacer Corona y Héctor Moreno, ¿no? Héctor Moreno de mucho tiempo. Y siempre intenté no hablar mucho de ellos, porque es difícil no tratar de defenderlos, ¿no? Cuando los están matando, etcétera. De hecho, quizás el jugador que más he defendido, que es Giovanni Dos Santos, es alguien con quien no tenía una muy buena relación.
o sea, con quien tuvimos algún desencuentro en algún momento en un antro. Sí. Y a quien quizás le eché más porras en general, que es a Carlos Vela, pues nos saludábamos así vagamente, pero hasta ahí, ¿no? O sea, nunca fuimos muy cercanos. Y creo que es pues es importante, ¿no? Como periodista, el poder marcar esas distancias, porque obviamente vas a tener relaciones no amorosas, ¿no? Como el caso sino relaciones de amistad con algunos jugadores, técnicos, etcétera. Te vas a llevar mejor o peor, pero tienes que entender dónde está la barrera de lo profesional y lo personal. Exacto. Por eso Martín no hablaba de Joaquín Beltrán, nos exigía, eso sí, que en las crónicas habláramos como de el gran capitán don Joaquín Beltrán lideró Obvio. a los gloriosos Pumas a un empate a 0 ante el Puebla. Así teníamos que firmar las crónicas en La Afición y en Excelsior, pero bueno, es otro Y qué tema. bueno que lo hacían. Sí, sí. Así debía de ser. Exacto. Y sí, es eso, ¿no? O sea, no es, no se trata aquí de darnos la de santos o de que sí, nunca hemos tenido ninguna amistad o relación con alguna fuente, pero sí, cuando la hay, lo ideal es no permitir que esa cercanía influya en el trabajo o incluso tratar de decir, ok, como esta es una persona que es a su vez mi amigo, pero también es su futbolista, lo que sea, voy a tratar de mantenerme al margen, ¿no? Que sean otros quienes reporten sobre él, que sean otros quienes opinen sobre él y ya en cuestiones puntuales, ok, me toca hablar de algún tema relacionado a esa persona, perfecto, ¿no? Pero sí, cuando algunos reporteros o reporteras se hacen demasiado cercanos, sea a jugadores o a los dueños del balón, pues sí, se hace muy difícil tomarlos en serio. Y mira que en México el baremo en cuanto a la ética profesional, la vara está mucho más baja que en Estados Unidos, Mucho, donde sí fue mucho. un escándalo esto de Diana Rossini, porque además, y aquí a lo mejor nos metemos en camisa de once varas, pues está el hecho de que evidentemente de que sea mujer, ¿no? O sea, no estamos hablando de reportero que es amigo de jugador, hombre, hombre. No, aquí ya es pues, la exigencia que hay o la forma especial de ver cuando son reporteras y que, sobre todo cuando son reporteras guapas o sexys o lo que ustedes quieran, y que siempre habrá gente dispuestas a decir, están ahí únicamente por su físico, están ahí únicamente porque le hacen favores de ya saben qué índole a sus fuentes, y basta la sospecha sobre una para que muchos confirmen para sí mismos, pues mira, tengo razón, ahí está lo que hacía esta reportera con el coach de los Pats. Sí, sí, lamentablemente pagan justos por pecadores, ¿no? Pero bueno, creo que eso nos da ya, nos da para terminar em, este debate, este pequeño, no debate, pues esta simplemente plática sobre esta situación entre periodistas y entrenadores. Y vámonos con la previa Liga MX y también con los árbitros, que se relaciona un poquito, pero si lo quieren escuchar, eso tendrá que ser en Patreon. Exacto, patreon.com/, desde el bar POD, porque si esto no fue debate, lo que viene sí, porque caché a Martín ya revelando su verdadera inclinación política. Identidad. Exactamente. Se volvió maga. Me volví maga, sí.